vamos a empezar con Génesis. En el capítulo de Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo del 1 al 4, la Biblia habla de el oriente del Edén, que hay diamantes, que hay oro, okay, al oriente del Edén. Ahora no sé si era dentro del Edén, en la parte oriente, o al oriente de donde estaba el Edén, porque luego se es mencionado una vez más cuando Caín tiene su descendencia. Ah, una vez más se menciona que se menciona el oriente del Edén. O sea, ¿por qué se menciona dos veces en el span de 3 capítulos, 4 capítulos, el oriente del Edén? Ya, lo primero que tenemos que entender es que la Tierra tal la conocemos el día de hoy no es la misma Tierra que existía antes en los tiempos de Caín, de Adán y Eva. Entonces, ¿por qué? Porque el diluvio hizo un cataclismo en la Tierra. Entonces, todas las cosas superficiales de la Tierra, o sea, toda la superficie de la Tierra cambió, la presión atmosférica cambió, la concentración de oxígeno cambió. Entonces, todas esas cosas cambiaron. Y si tú ves en el registro geológico, tú ves que los continentes, o sea, se siguen moviendo, pero también ves que o sea, geológicamente es visible que todos ellos fueron uno solo y que pasó algo y que se rompieron y que cada uno se fue separando paulatinamente. Ahora, tú ves, por ejemplo, que la Tierra tiene como un zipper a lo largo de toda la Tierra. Tiene como una cordillera submarina que es como un zipper que bordea toda la Tierra. Entonces, técnicamente, los que creemos en el diluvio y todo ese proceso histórico, lo que creemos es lo mismo que dice la Biblia. La Biblia dice que la Tierra era una masa, había agua y encima de esa agua había una corteza terrestre. Entonces, a la hora que se rompe esto, como un zip, o sea, se rompe, la presión de la corteza terrestre sobre el agua hace que el agua salga disparada hacia arriba, usualmente hasta 1,5 kilómetros, nos dicen algunos más, o sea, 10 kilómetros hacia arriba disparando. Entonces, cuando eso sale y llega a puntos más fríos, la temperatura cambia. Básicamente los cambios de temperatura son drásticos. Esa es la razón por la cual vemos mamuts que todavía estaban comiendo y que quedan congelados. O sea, en el espacio de 5, 6, 8 segundos, las temperaturas bajaron drásticamente 100 grados, 200 grados Fahrenheit. Eso hace que te congeles en un espacio de 8, entre 5 y 10 segundos. Entonces, todo ese cataclismo que hubo en el diluvio hizo que la estructura o el layout, la forma como estaba diseñada la Tierra originalmente cambie. Y nosotros lo vemos porque Pero anteriormente, hablando del oriente del Edén. claro, por eso te digo, o sea, eso significa que el Edén usualmente está... Después hay un relato en el libro, más adelante, en el libro en el Pentateuco, después de Génesis, después del diluvio, donde se manifiesta dónde estaban originalmente todas las cosas, o sea, todos los terrenos. El oriente del Edén no sabemos en este momento dónde estuvo el Edén. No sabemos en qué lugar. Es muy probable que haya sido en tal o cual lugar, no lo sabemos. Algunas teorías dicen que Israel, la tierra de Israel, fue originalmente donde estuvo el Edén, no lo sabemos. Algunos dicen que está por Babilonia, no lo sabemos. Ahora, el oriente del Edén es en ese momento. Ahora, si esto es así, si la corteza terrestre baja, el agua sale, el agua
queda en mayor cantidad en la superficie, lo que el día de hoy lo sabemos, pero lo que también tenemos que comprender es que si todo ese cataclismo sucedió, entonces básicamente los mapas que teníamos anteriormente pues cambiaron drásticamente. Y el día de hoy no tenemos, al menos no tenemos con certeza, tenemos una aproximación por donde podrían estar, pero no tenemos con certeza. Ahora, también significa que no solamente uh, cambió el mapa, sino también cambió la estructura de la misma Tierra. Ok, y bueno, cambiando de tema, siempre en Génesis igual. Lamec, hijo, una descendiente de Caín, tuvo dos mujeres, a Ada y a Sila. Okay, y obviamente tuvo hijos con cada una de ellas. Lamec dice algo en el versículo 23 de Génesis, dice... capítulo 5, 8, 6, no, capítulo, Génesis 4, versículo 23, dice, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahora, ¿por qué dice Lamec esto? Ahora, Lamec es lo primero que... si te das cuenta, lo que está diciendo Lamec es algo que... Lo que la Biblia nos dice detrás de todo esto es el comportamiento de la descendencia de Caín. O sea, nos va diciendo que hasta ese momento cada uno tenía una esposa, pero llega él, se va corrompiendo más y tiene dos, posiblemente quizás más. Pero es el primero que infringe esto. Entonces, la descendencia, lo que la Biblia está diciendo es que hay un grupo de personas criadas de esta manera que hacen que el pecado se vaya profundizando, que se vayan corrompiendo más en su pecado. Ahora, Lamec cuando dice eso, tenemos que entender que todavía no había el diluvio. Así que todos tenían la misma historia de Adán y Eva, la misma historia de Caín, todos compartían la misma historia, había una historia en común, todos compartían la misma, tenían en su cabeza las mismas crónicas, todo lo que venía de papá, mamá, etc. Entonces cuando él dice esto, se hace referencia, técnicamente, ¿en qué verso está? 23. Ya. En el verso 23 dice básicamente así. Dice, y Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, oh esposos de Lamec, presten oídos a mi dicho, que voy a matar a una persona okay. ¿Qué es lo que dame un segundo. Porque esos dos versículos es donde Lamec parece que dice eso nada más, y el versículo 25 cambia completamente porque dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, y ahí es cuando Eva tiene a Set. Y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hay algunas historias. Los judíos antiguos tienen una tradición oral, es decir, han pasado de generación a generación con historias que ellos tenían que probablemente son ciertas en su mayoría, pero no son fuentes 100% confiables. Es como más o menos los periodistas de la época decían esto. Entonces eso, a mí me gusta referirme de esa manera porque entonces lo ponemos más en contexto y deja de ser un mito, deja de ser algo místico, deja de ser algo como que alguien dijo y que me importa. Hay una historia, o sea, lo que tenemos que entender es que hay una historia detrás de todo esto. Entonces esa historia
dice más o menos que Lamec, o sea, lo voy a poner para que lo puedas. Porque la Meca, creo que es la quinta generación después Sí, de Caín. sí, o sea, es el tatara, tataranieto. De Caín. Exacto. Ajá. Y bueno, Set nace después No. de Lamec. Set. Ajá. No. Set es el tercer hijo que se registra en Adán y Eva. Claro, porque dice aquí, bueno, Adán engendró hijos de su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Dice, bueno, antes de eso dice, vivió Adán 130 años. Entonces, Adán concibió a Set cuando él tenía 130 años. ¿Ok? Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Ahí fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Pero aquí, si vamos al el capítulo 4, no sé si está en orden cronológico, porque dice en el versículo 4, capítulo 4, versículo 25, dice: conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, obviamente no está, no, o sea, si tú haces la cronología, vas a ver, por ejemplo, que Caín vivió hasta la época de Lamec, o sea, se le ve viviendo hasta la época de Lamec. Por ejemplo, quizás no es 100% corroborado, pero lo que la tradición oral dice de esto es más o menos así. Las esposas de Lamec lo dejaron porque él había matado a dos personas, a Caín, su antepasado lejano, el bisabuelo de su bisabuelo, y a Tubal Caín, que era su propio hijo. Y la tradición oral cuenta que estas muertes fueron accidentales, pero el horror de los asesinatos, incluso involuntarios, hizo que sus esposas lo dejaran. Entonces, Lamec, o sea, estoy hablando con una tradición oral que no está corroborado ni nada por el estilo, pero Lamec lo hizo involuntariamente porque era ciego y él salió a cazar, y cuando su hijo Tubal Caín le dice dispara, pues Tubal Caín vio una figura a lo lejos y resultó que era Caín. Y cuando se ve que había muerto Caín, entonces Lamec, horrorizado, empieza a batir las manos y no se da cuenta porque era ciego, se da cuenta que su hijo está allí, y cuando lo golpea de tal manera que cae muerto. Entonces, cuando Lamec se enteró de que había matado a Caín, no un animal, quedó horrorizado, dice. Es un gesto, o sea, de separación, y golpeó sus manos con fuerza, como aplaudiendo. Y en ese momento tenía a su hijo Tubal Caín entre sus manos. El golpe fue tan fuerte que accidentalmente mató a su propio hijo. La reacción de las esposas y el intento de reconciliación, al saber esto de los dos asesinatos, ambos accidentales pero terribles, las esposas de Lamec se separaron de él inmediatamente, horrorizadas por la sangre en sus manos. Lamec, arrepentido y desesperado, trató de apaciguarlas, calmarlas, pero la historia no nos dice qué es lo que sucedió. Entonces, lo que está diciendo es: Lamec, maté a un hombre por herirme y a un joven por herirme. Entonces, la tradición oral menciona esto. Ahora, esta es una forma, una historia de la tradición oral. La otra parte es que él se vuelve orgulloso por esto, o sea, él está orgulloso de tener dos esposas. Entonces, él está súper orgulloso de tener dos esposas y dice,
si alguien me quiere, pocas palabras, si alguien me quiere hacer problemas, lo mato. Entonces, ese es, en cualquiera de los dos escenarios, él, él no debía tener dos esposas, pero las tiene. Entonces, la progresión que muestra la Biblia es una progresión de desenfreno, de depravación. Caín, la línea de Caín se va depravando, o se va moralmente, se va corrompiendo constantemente. Mientras que vemos que la línea de Set, en este caso, porque ya no está Abel, se va manteniendo fiel. Pero la Biblia nos da muchos detalles, pero con los pocos detalles que tenemos podemos tener una idea central de lo que está pasando. Lo que está pasando detrás del escenario de estas narraciones es que una línea se va volviendo más depravada y otra línea se va manteniendo. Cuando, por ejemplo, nosotros en el capítulo 6 leemos acerca de los ángeles que dejaron su morada. Hay tres interpretaciones básicas acerca de eso, pero históricamente la interpretación ha sido una interpretación literal. O sea, ahora hay como una interpretación de que los hijos de Dios son los descendientes de Set y las hijas de los hombres, los descendientes de Caín. Y que la mezcla de esto, como que los gigantes fueron como personas de renombre. O sea, hay que hacer muchos malabares para interpretarlo alegóricamente. Si lo interpretamos literalmente, no tenemos que hacer esos malabares. O sea, es claro lo que está pasando. El problema está en que existe la pregunta, ¿cómo los ángeles van a tener descendencia con las mujeres? Si son seres espirituales, ¿sí o no? Entonces, allí surge un tema complicado, porque si uno admite eso, lo que está diciendo es, se puede volver a repetir. O sea, cuando uno admite eso, hay un precedente. Claro, hay un precedente y se puede volver a repetir. Lo segundo es... Pero eso no fue lo que pasó con los ángeles caídos. Por eso te digo, o sea, eso es lo que te digo. O sea, exactamente habría un precedente de lo que está sucediendo y podría volver a suceder. Ahora, las particularidades de cómo es que funcionaron estas cosas, pues nos complican toda la vida. ¿Por qué? Porque tendríamos que creer en algo supranatural. O sea, no solamente supernatural, sino supranatural. Ahora, la Biblia nos da muchas, nos da muchas señales acerca de que esto es muy posible. Por ejemplo, tenemos una señal cuando vienen los ángeles y llevan a Lot y sacan a Lot de Sodoma. La Biblia menciona que los ángeles estaban con Abraham y que Dios mismo estaba con Abraham. O sea, la Biblia menciona que Abraham comió con Dios, que Abraham le sirvió leche y después le sirvió carne. Entonces, y que comieron. O sea, fue una comida más o menos de 4 o 5 horas, desde que se preparan las cosas, etcétera, etcétera. Ahora, para que los ángeles agarren a Lot, lo saquen apresuradamente, pues de alguna manera se tienen que materializar. De alguna manera. Para que coman, de alguna manera se tienen que materializar. Entonces, las particularidades del texto el texto no nos muestra las particularidades. Pues lo que nos muestra es que esto sucedió. O sea, esto fue un hecho. Ahora, o sea, si eso fue un hecho, pues se puede volver a repetir. Claro. O sea, la Biblia nos dice que así fue. La Biblia nos dice que Jesús comió después de haber resucitado. Entonces, las cosas espirituales, o sea, nosotros... ¿Qué? ¿Para tomar café? Sí, yo ya estoy con mi cafecito. ¿Café con leche? ¿No?
Entonces, el problema está, Daniel, en que nosotros no creemos en un mundo moderno, donde todo, nosotros hemos nacido en un mundo moderno, donde todo tiene una explicación científica. Y hay algunas cosas que nos resistimos a creer. Por ejemplo, en la cristiandad, y te lo digo a la colación, en la cristiandad ya tenemos incorrectamente, suavizamos, en el mejor de los casos, la creación, los 6 días de creación. Entonces, la corriente darwinista, la corriente humanista, ha ingresado tan fuerte que es como difícil creer que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. 6 días literales de 24 horas cada uno. Es difícil creer para nosotros, o para algunos. Pero, o sea, las corrientes humanistas van ingresando van ingresando, los nuevos convertidos salen y vienen con ese bagaje de información en la cabeza, y el liderazgo que tenemos no puede responder, entre comillas. Algunos de ellos están mal preparados, que no pueden responder. Entonces aceptan subliminalmente estos procesos. Al aceptar estos procesos subliminalmente, pues lo que estamos haciendo, o lo que ellos están haciendo, es abrirles la puerta a interpretaciones humanas, donde lo supernatural y lo supernatural no existen. Al no existir esto, pues todo debe tener una explicación. Por ejemplo, explicaciones tan ridículas como Jesús vino caminando sobre las aguas. Entonces ellos dicen, bueno, es que Jesús sabía dónde estaban las piedras. O sea, habían piedras allí y Jesús caminaba sobre unas piedritas y ahí caminaba sobre las aguas. Eso no resiste el más mínimo análisis. ¿Por qué? Porque si hay piedras allí, ¿cómo los barcos van a circular? O sea, no resiste el análisis, pero es fácil creerlo. Es un lago. Tú pones piedras para que la gente ya sabía por dónde pasaban las piedras. Hay piedras por acá, piedras por acá, entonces la gente pasa por el medio. Entonces, primero que no hay evidencia de que esto haya sido así. Hay evidencia que ponían piedras a los costados, como cualquier persona que quería pescar, obviamente. Pero es un lago enorme que se llamaba un mar, o sea, es bien grande. Y es volátil, o sea, las tormentas corren y salen. Pero nosotros tenemos que responder, o sea, aún a estas ridiculeces debe haber una respuesta nuestra, desbaratando todas estas mentiras. Esto es lo que no existe con cosas como, por ejemplo, la teoría de la evolución, que hasta hace 150 años era una teoría, pero el día de hoy ha ingresado tanto que en las universidades se acepta como un hecho.